¿Alguna vez escuchaste hablar de alguien que construyó un imperio con solo $15 en el bolsillo? Pues esta es la historia real de un hombre que lo perdió todo, durmió en orfanatos, vivió dentro de una pizzería y aún así creó una de las marcas más famosas del mundo. Su nombre es Tom Monaghan, el fundador de Domino's, y su historia va mucho más allá de la pizza. Es una historia de fracasos, fe, renacimiento y una valentía capaz de transformar la miseria en éxito. Hoy Domino's está presente en casi todos los países del planeta, pero todo comenzó con un hombre sin hogar y una idea imposible. Quédate hasta el final, porque descubrirás cómo $15 y una caja de pizza cambiaron el mundo. En el invierno de 1937 nacía en Michigan un niño que jamás imaginaría el destino que le esperaba. Su nombre era Thomas Stephen Monaghan. Su padre, un cartero de origen humilde, murió cuando él tenía apenas 4 años. Su madre, sin recursos para mantener a los hijos, se vio obligada a entregarlos a orfanatos y hogares sustitutos. Así, la infancia de Tom se convirtió en una sucesión de despedidas, camas prestadas e instituciones frías, donde las voces cambiaban constantemente y el afecto era un lujo escaso. En medio de la soledad de los pasillos y el eco de las oraciones nocturnas, el niño creció soñando con tener una familia. La fe era para él el único refugio posible. Admiraba a los sacerdotes y veía en ellos un ideal de vida. Aún joven, decidió seguir ese camino e ingresó en un seminario convencido de que allí encontraría su propósito. Pero el destino, una vez más, le cerró la puerta. Impulsivo e inquieto, Tom fue expulsado por indisciplina. Aquella expulsión lo marcó profundamente. Era como si la vida le dijera que no pertenecía a ningún lugar. Sin estudios ni dinero, intentó sobrevivir con pequeños trabajos. Lavaba autos, cargaba cajas y dormía donde podía. Durante ese tiempo sufrió otro golpe cruel. Perdió todos sus ahorros, unos $2,000, en una estafa de inversión. Era lo poco que tenía, fruto de años de esfuerzo. Con los bolsillos vacíos y la esperanza casi extinguida, Tom se encontró al borde de la miseria. Aún así, su deseo de empezar de nuevo hablaba más fuerte. En 1960, con apenas 23 años, él y su hermano Jim decidieron arriesgar lo poco que les quedaba en un pequeño negocio. Compraron una modesta pizzería llamada Dominick's en la ciudad de Ypsilanti por $500. El precio era tan bajo que tuvieron que asumir una deuda de $2,000 para completar la compra. El plan era sencillo, dividir el trabajo y las ganancias, pero la realidad fue otra. El horno era viejo, el barrio poco transitado y los clientes escasos. Los hermanos pasaban noches enteras intentando equilibrar las cuentas mientras las deudas crecían. 8 meses después, Jim se rindió y cambió su parte del negocio por un viejo Volkswagen Beetle. Tom quedó solo, endeudado y sin hogar. Pasó a vivir dentro del propio local, durmiendo sobre sacos de harina y usando el horno para calentarse. Durante meses vivió entre el olor de la masa cruda y el silencio de los teléfonos que casi nunca sonaban. Pero en medio de aquella rutina dura, algo cambió. Tom entendió que pese a todo, había encontrado un lugar donde podía ser dueño de sí mismo. La pizzería era su refugio, su esperanza y su campo de batalla. Trabajó sin descanso, aprendiendo en la práctica cada detalle del oficio. Cuando una sociedad desastrosa con un inversionista casi lo llevó a la quiebra, reaccionó con la misma obstinación de siempre. Vendió lo poco que le quedaba, pagó parte de las deudas y mantuvo el negocio abierto. Era un hombre quebrado, pero no vencido. Y fue en aquel escenario de soledad y resistencia donde empezó a brillar la chispa del futuro. Tom aún no lo sabía, pero dentro de aquel pequeño horno se estaba horneando el primer capítulo de un imperio. Cuando todo indicaba el final, descubrió que aún quedaba un pedazo de esperanza dentro de una caja de pizza. En los primeros años de la década de 1960, Tom Monaghan seguía luchando por mantener viva su pequeña pizzería. Dormía pocas horas, trabajaba sin descanso y hacía las entregas personalmente. A veces conducía el coche con la masa aún pegada en las manos. Las ganancias eran mínimas, pero cada cliente conquistado era una victoria. En ese ritmo agotador, Tom comenzó a comprender algo esencial.
No bastaba con hacer buenas pizzas, había que encontrar una forma más inteligente de entregarlas. En 1965, un obstáculo inesperado se convirtió en un punto de inflexión. El dueño original de la antigua pizzería Dominick's exigió que Tom dejara de usar el nombre, alegando que causaba confusión entre los negocios. Obligado a cambiar, Tom reunió a sus pocos empleados para buscar una nueva identidad. Entonces, un repartidor sugirió un nombre simple y fácil de recordar: Domino's. El sonido era corto, directo y fuerte. Tom lo aprobó de inmediato. Así nacía una marca que pronto se volvería sinónimo de velocidad y eficiencia. Pero el nombre fue solo el comienzo. La verdadera revolución vino de un descubrimiento casi accidental. Una noche, cuando varios empleados faltaron, Tom decidió simplificar el menú para poder atender los pedidos. Redujo las opciones, se concentró en las pizzas más populares y descubrió que, al eliminar la complejidad, las ganancias aumentaban. Aquello cambió todo. Comprendió que el secreto no estaba en ofrecer de todo, sino en hacer una sola cosa de la mejor manera posible. Desde ese momento, la filosofía de Domino's giró en torno a dos pilares: simplicidad y velocidad. Tom convirtió la entrega en prioridad absoluta. Mientras los competidores decoraban salones y ampliaban menús, él apostaba por la rapidez. Las pizzas se prepararían en pocos minutos y se entregarían gratuitamente en la puerta del cliente. La idea parecía arriesgada, pero funcionó. Domino's se convirtió en la primera gran cadena en ofrecer entrega rápida y gratuita como parte esencial de la experiencia. El éxito del modelo exigía soluciones prácticas. Así nacieron dos innovaciones que cambiaron para siempre la industria de la pizza. La primera fue la caja de cartón ondulado, diseñada para mantener el calor y proteger la pizza durante el transporte. La segunda fue la bolsa térmica de reparto, que garantizaba que el producto llegara caliente y perfecto incluso tras largos recorridos. Pequeñas ideas que, unidas, transformaron el negocio en una maquinaria eficiente. Con cada ajuste, Tom perfeccionaba el sistema, cronometraba el tiempo de preparación, estandarizaba el tamaño de las porciones y establecía procedimientos que podían reproducirse en cualquier ciudad. Su lema era sencillo: la eficiencia genera confianza, y la confianza produce crecimiento. En lugar de una pizzería artesanal, estaba construyendo una máquina capaz de producir y entregar comida con la precisión de una línea de montaje. Lo que comenzó como un intento desesperado por sobrevivir se transformaba en un modelo de negocio revolucionario. La pizza dejaba de ser un producto local para convertirse en un servicio. Para Tom, lo importante no era solo vender, sino llegar antes que todos los demás. Y esa obsesión por la entrega puntual se volvería la esencia de la marca. En poco tiempo, aquella pequeña pizzería de barrio se transformaba en una máquina de velocidad, y el nombre Domino's comenzaba a resonar en toda América. En los años siguientes, Domino's empezó a crecer a un ritmo que el propio Tom Monaghan apenas podía seguir. El modelo de estandarización y entrega rápida llamaba la atención de jóvenes emprendedores que veían en él una oportunidad de oro. Así nació el sistema de franquicias de Domino's. Tom comprendió que por sí solo nunca podría cubrir la demanda creciente y decidió abrir el negocio a socios que pudieran replicar su método en otras ciudades. Las primeras tiendas se instalaron estratégicamente cerca de universidades y bases militares, lugares donde el público buscaba comida económica, práctica y disponible a cualquier hora. El crecimiento fue tan rápido como peligroso. En 1969, apenas 9 años después de comprar la pequeña pizzería, Domino's ya se había expandido a decenas de localidades, pero la expansión descontrolada tuvo un precio alto. La inversión en nuevas tiendas generó una deuda de más de $1,5 millones y dejó a la empresa al borde de la quiebra. Tom dormía en su oficina, rodeado de papeles y facturas impagas, tratando de salvar lo que quedaba de su sueño. Muchos pensaban que ese sería el final, pero él no se rindió. Reestructuró el sistema, renegoció las deudas y volvió al foco principal: la entrega rápida. De ese esfuerzo nació una de las campañas más icónicas de la historia de la marca. En 1984, Domino's lanzó la audaz promesa: 30 minutos o es gratis. La idea era simple y brillante. Si la pizza no llegaba a la puerta del cliente en media hora, no la pagaba.
El mensaje capturó de inmediato la imaginación del público estadounidense, acostumbrado a la prisa de la vida moderna. En poco tiempo, las ventas se dispararon. El eslogan se convirtió en símbolo de confianza y eficiencia, y Domino's pasó a dominar el mercado. Pero lo que parecía una jugada maestra se transformó en una pesadilla. La presión por cumplir con el plazo de 30 minutos llevó a los repartidores a conducir demasiado rápido. Comenzaron a ocurrir accidentes, algunos fatales. En 1989, una demanda judicial resultó en una indemnización de $79 millones. La campaña fue suspendida, pero la imagen de la empresa quedó dañada. Domino's tuvo que reformular su política y reemplazar la promesa de velocidad por una nueva, satisfacción garantizada. Ese mismo año trajo otro golpe inesperado. La mascota creada para los comerciales, un personaje llamado Noid, un villano que intentaba impedir las entregas, provocó un episodio trágico. Un hombre llamado Kenneth Lamar Noid, convencido de que la campaña se burlaba de él, irrumpió armado en una tienda y mantuvo a 2 empleados como rehenes. El caso acaparó los titulares y obligó a la empresa a retirar al personaje. Entre el éxito y el caos, Tom Monaghan empezó a reflexionar sobre el rumbo que había tomado su vida. Rico, famoso y rodeado de lujos, comprendió que se había alejado de los valores simples que marcaron su infancia. Decidió cambiar. Dedicó gran parte de su fortuna a obras de caridad, especialmente a proyectos vinculados a la Iglesia Católica. Fundó escuelas, universidades e instituciones benéficas. Sin embargo, su postura generó controversias. Grupos liberales organizaron boicots contra Domino's debido a su apoyo a causas religiosas conservadoras. Cansado de las presiones y los conflictos, decidió cerrar el ciclo que había comenzado casi 40 años antes. En 1998, vendió Domino's a Bain Capital por más de $1.000 millones. El niño pobre de los orfanatos de Michigan había construido un imperio mundial. Pero al entregar las llaves de la empresa, sintió el peso de todo lo que había perdido en el camino. Tom había conquistado el mundo, pero también lo había perdido. Con la salida de Tom Monaghan, Domino's entró en una nueva era. El imperio nacido de la obstinación de un huérfano de Michigan pasó a ser administrado por ejecutivos y accionistas que pensaban en números, no en propósito. Durante un tiempo el crecimiento se mantuvo estable, las tiendas se multiplicaban, las entregas se modernizaban y la marca conservaba su fama de eficiencia. Pero detrás de los informes optimistas, un problema silencioso crecía. La calidad de la pizza había empeorado. El producto que alguna vez conquistó a Estados Unidos empezaba a perder su sabor, y con él, la confianza del público. A comienzos de los años 2000, los clientes comenzaron a quejarse. Las masas eran insípidas, la salsa sabía demasiado industrial y el queso había perdido frescura. Los estudios internos mostraron un dato alarmante. Gran parte de los consumidores describía la pizza como insulsa, comparándola con cartón. Las ventas caían y el valor de las acciones se desplomaba. Domino's, que durante décadas había sido sinónimo de velocidad, ahora era un símbolo de decepción. El golpe final llegó en 2009. 2 empleados de una tienda en Carolina del Norte grabaron videos manipulando pizzas y burlándose de la empresa. Las imágenes se viralizaron en cuestión de horas, alcanzando millones de reproducciones. El escándalo causó indignación pública y sumió a Domino's en una de las peores crisis de su historia. La reputación de la marca se desplomó y la confianza del consumidor parecía perdida. Fue entonces cuando apareció Patrick Doyle, un ejecutivo decidido a enfrentar el problema sin rodeos. Nombrado presidente de la compañía, comprendió que solo un cambio radical podía salvarla. En lugar de negar las críticas, decidió escucharlas. Ordenó analizar todos los comentarios negativos recopilados en encuestas y redes sociales y los convirtió en el punto de partida de una transformación total. La estrategia sería arriesgada pero audaz: admitir públicamente que la pizza era mala. En una campaña inédita, Domino's lanzó un comercial mostrando a consumidores reales describiendo el producto con palabras duras. Las críticas aparecían en pantalla sin censura, mientras los propios empleados y chefs de la empresa reconocían los errores y prometían mejorar. Paralelamente, la receta fue completamente reformulada. La masa adquirió textura artesanal.
La salsa comenzó a elaborarse con tomates frescos y el queso fue reemplazado por una versión más rica y cremosa. Era un renacimiento literal. La honestidad de la campaña sorprendió al público. Por primera vez, una gran empresa no intentaba disimular el fracaso. Lo asumía como parte del cambio. La respuesta fue inmediata. Las ventas se dispararon y las acciones duplicaron su valor en pocos meses. El nuevo sabor conquistó tanto a los antiguos clientes como a una generación que había abandonado la marca. Domino's volvía a ser relevante no por ocultar sus defectos, sino por enfrentarlos. Esa transformación representó algo más que un éxito comercial. Fue un ejemplo raro de transparencia en una industria acostumbrada a prometer perfección. La empresa que casi desapareció por negar sus errores, renació al reconocerlos. En poco tiempo, la nueva Domino's pasó de ser un símbolo de mediocridad a convertirse en un modelo de reinvención. La historia demostraba que, a veces, el acto más valiente de una marca es mirarse al espejo y admitir lo que necesita cambiar. Domino's reconoció sus errores, reinventó su sabor y recuperó la confianza del mundo. En la década siguiente, Domino's dejó de ser simplemente una cadena de pizzerías para convertirse en una empresa tecnológica que por casualidad vendía pizza. Bajo el liderazgo de una nueva generación de ejecutivos, la marca invirtió fuertemente en innovación digital, transformando cada etapa de la experiencia del cliente. El antiguo teléfono de pedidos dio paso a las aplicaciones y las pantallas se convirtieron en el nuevo mostrador. El sistema Pizza Tracker, lanzado en 2008, permitió a los consumidores seguir en tiempo real la preparación y entrega de sus pedidos. En solo unos clics, era posible saber quién hacía la pizza, cuándo entraba al horno y en qué momento el repartidor salía hacia la entrega. La tecnología trajo una nueva mentalidad. Domino's entendió que el futuro de la comida no estaba solo en la cocina, sino también en los datos. Invirtió en inteligencia logística, softwares de predicción de demanda y sistemas de rastreo que hicieron las entregas más rápidas y precisas. En 2007, fue pionera en los pedidos por teléfono móvil, mucho antes de que esa práctica se volviera común. Años después, expandió su presencia digital hacia relojes inteligentes, asistentes de voz e incluso vehículos autónomos. La compañía comenzó a definirse no por cuántas pizzas vendía, sino por cuántas conexiones digitales creaba. Ese salto tecnológico consolidó a Domino's como líder global. En 2019, la marca superó a su eterna rival, Pizza Hut, y se convirtió en la mayor operación de pizza del mundo, con miles de tiendas distribuidas en más de 90 países. Lo que había comenzado con un horno viejo y una deuda impagable, se transformó en un imperio global, impulsado por la eficiencia y la innovación. Cada pizza entregada representaba más que una comida. Era el símbolo de una victoria construida sobre el intento, el error y la reinvención constante. Pero detrás de las cifras y los logros permanecía la figura de Tom Monaghan, el hombre que inició todo con apenas $15 en el bolsillo y un sueño inquebrantable en la mente. Tras vender la empresa, se dedicó a la filantropía y a la fe. Fundó universidades católicas, construyó comunidades, financió refugios y hospitales, invirtió su fortuna en proyectos sociales y se alejó por completo del mundo de los negocios. Vivió con sencillez, rechazando el lujo que una vez simbolizó su ascenso. El niño huérfano que dormía sobre sacos de harina se había convertido en un millonario que prefería donar antes que acumular. El legado de Tom va mucho más allá de las recetas y de las innovaciones logísticas. Su historia es un recordatorio poderoso de que el éxito no es una línea recta, sino un camino lleno de caídas, fracasos y nuevos comienzos. La fuerza de un imperio puede nacer de la perseverancia de un hombre que, incluso sin nada, se negó a rendirse. Hoy, cuando millones de personas en todo el planeta abren una caja de pizza con el logotipo rojo y azul, pocos saben que dentro de ella hay algo más que comida. Está la memoria de un niño que enfrentó el abandono, la pobreza y el fracaso, pero que creyó que podía construir algo más grande que él mismo. Tom Monaghan demostró que a veces no es la pizza la que cambia el mundo, sino el hombre que creyó que podía hacerlo con solo $15 y un sueño.